te responderé y te daré a conocer cosas grandes que usted y yo conocemos. Traje como base a Jeremías, y él nos va a llevar a la base del mensaje de esta mañana. Son 5 títulos. Usted toma el que a usted más le agrade, le llegue a su corazón, a su vida pública y privada, a su vida familiar, su vida individual, congregacional, etcétera, etcétera, etcétera. Palabra clave, Jeremías 33, versículo 3, clama a mí y yo te voy a dar cosas grandes que tú no conoces. Ahí mismo vamos a ver la súplica de confianza y petición ferviente y humilde a Dios por guía en las pruebas, primer título. Segundo, volando en la oscuridad, confianza en las instrucciones de Dios o en el panel divino de Dios que es la Biblia, ese panel. Déjeme leerle en este cancionero de Israel algo que sucedió sábado 17 de julio del 1999. Yo vivía en Nueva York. Sábado 17 de julio del 1999. John F. Kennedy Jr., el hijo del presidente de los Estados Unidos, tenía 38 años de edad, del mismo nombre que su padre, apareció en los titulares y en todas las noticias de los Estados Unidos, especialmente yo viví en Nueva York, él vivía en Nueva York también, y la noticia no fue grata. La noticia del hijo del presidente de los Estados Unidos, su papá, no fue grata. La noche anterior, viernes, él había piloteado su avión monomotor desde Nueva Jersey hasta una isla en la costa de Massachusetts. Iba a ir para una boda. Él, su esposa Carolina y su cuñada Laurín. Kennedy Jr. había registrado, o sea que había practicado 310 horas de vuelo y solo había completado la mitad del curso de entrenamiento leyendo los instrumentos del panel del avión. Es como que el Señor aquí nos está diciendo que leamos sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos, sus ordenanzas, todo, y cojamos solamente lo que nos interesa. No. Él se lo dijo a Salomón. Ya en Primera Reyes, me gustaría que todo el mundo viniera temprano, para que se vea lo que pasa cuando se desobedece la ley de Dios. Cuando somos seres humanos pasivos en nuestra vida como cristianos. O sea, él completó 310 horas, pero todo el manual de instrucción del panel de los instrumentos del avión no logró llenar los requisitos que las compañías de aviación del mundo entero dicen que los pilotos tienen que tener. Él se confió demasiado en su capacidad, como muchos de nosotros que confiamos en 2 o 3 pasajes de la Biblia y ya queremos ser predicadores, Carlos. Ya queremos ser diáconos, ancianos. Sí, ya. Eso es lo que se llama él.
tentación de querer ser visto, de querer tener el nombre que me llaman pastor. A mí a veces cuando me dicen pastor o predicador, digo yo por mí, Señor, tú no sabes si me merezco este título, el respeto que muchas personas me tienen. Se confió demasiado en su capacidad de volar en la noche, aunque varias veces lo había hecho de noche. Sin embargo, esa noche en particular que él volaba, la luna no estaba, el cielo no estaba claro ni estrellado, y las nubes bloqueaban la visibilidad de la pista de aterrizaje. El movimiento del avión engañó los sentidos de este hombre. Especialmente cuando usted va oscura, usted tiene que confiar. Cuando estamos en tinieblas espirituales, emocionales, familiares, como la que le llevó a David de su propia familia, de sus propios hijos, él pidió el consejo, la guía y la dirección de Dios. Esos momentos oscuros, cuando estamos volando, estamos caminando, que no tenemos esa pasibilidad, si se podría decir, de pensar correctamente. Él pudo haber confiado más si hubiese completado las horas de instrucción de los instrumentos del panel en él. No hubiese tenido el problema que hoy en día estamos contando. Si hubiese confiado en el piloto automático, él no hubiera enfrentado lo que le llaman la espiral de la muerte, que en inglés, yo no sé mucho inglés, pero si lo digo bien, aquellos que saben inglés me lo digan después de cámara, después que termine aquí. The Great Jar Spiral. ¿Lo dije bien? ¿Cómo? Estoy aprendiendo inglés. The Great Jar Spiral es el cementerio de la muerte en el aire. Cuando iba volando, realmente unos 30 kilómetros para llegar. Estaba oscuro, como le dije, no podía ver la pista, estaba en tiniebla, y él pensaba que iba derecho, y el avión comenzó a despegarse de la pista. Y te ven como te prende la licuadora, no se siente. El piloto se desorienta y la presión atmosférica lo hace creer que va volando derecho, y el avión va bien. Cuando se da de cuenta, y esto tú lees tarde, se estrella donde quiera, se entierra. Eso le pasó a él. No confió en el piloto automático, no lo prendió cuando llegó el pánico. El movimiento del avión le engañó. Si hubiese prendido el piloto automático, estuviera hoy vivo. Miren este libro, hermano. Es para que confiemos en él. Los investigadores del accidente descubrieron, oigan eso, el día siguiente, fue viernes, sábado, empezamos a buscar los restos. Los investigadores del accidente descubrieron que el avión estaba en curso dirigiéndose a la pista de aterrizaje. Sin embargo, a solo 30 kilómetros de distancia, el avión comenzó a girar en dirección opuesta de la pista. Yo pensaba que
y entró en la espiral de la muerte. En cuestiones de minutos, el avión se estrelló en el Océano Atlántico, a 26 kilómetros de la isla donde le iba a estar en esa boda. Las investigaciones concluyeron que Kennedy había perdido el sentido de orientación y el equilibrio e ignoró, oigan lo que ignoró el panel de instrucción del avión y el piloto automático. Su avión estaba equipado con un piloto automático, como todos los aviones, que hubiese podido nivelar el avión si él lo hubiese aprendido. El pánico, la confusión, momentos antes de estrellarse, llegaron a él. Hoy, el hijo del presidente de los Estados Unidos, John Kennedy, es historia. Por confiar en él y no en lo que las instrucciones decían. ¿Qué pasa cuando usted y yo confiamos en los años que tenemos de ser cristianos, las experiencias de la vida? Ya nos creemos super cristianos y super cristianos. En estos caminos el Señor dice que el único Superman, los 5 fantásticos, ustedes miraron esa caricatura, esa muñequita, los 5 fantásticos, el de piedra, el de fuego, hicieron varias películas, solamente Dios, hermano, nosotros no. David, en medio del temor, un temor real le llegó a David, hermano, temor real, montado en el avión de la vida, montado en el carro de la vida. Le llegó. Saúl lo estaba persiguiendo. Y el ejército de Saúl, siendo David rey. Y él llega al hogar de los filisteos. En Gad, al hogar de los filisteos y del hombre que había matado, llamado Goliat, corriendo de Saúl, llega allí. Israel, pueden estudiarlo en 1 Samuel 21, 10 en adelante en sus casas. Él fingió estar loco, que la saliva le corría por su barba, porque los filisteos le dijeron, menos aquí donde lo pusieron los reyes. Y como si eso fuera poco, David andaba con la espada de Goliat. Fue esa la pelea del norte. ¿Qué tiene? La espada del hombre que tú matas. Dámela. Cuando los filisteos vieron, la 1 Samuel 21, 10 al 15. David, en este problema tan grave que tenía, tan grave, pudo superar. Entonces, en base a esa misericordia de Dios, estaba preso ahí, por matarlo, los filisteos. Dios lo liberó, se va a la cueva de Adulán. En la cueva de Adulán, allí van sus hermanos, porque Dios lo liberta de ahí. Lo liberta de la mano de Saúl y de los filisteos y del ejército de Saúl, que lo andaban buscando como una película para matarlo. Él escribió este salmo 56 del 1 al 13, volando en la oscuridad. Entonces, David, vayan a Salmo 56. David, mis hermanos, ¿qué hace? Dice el título, al músico principal, versículo 1 adelante, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. O sea, David se consideraba una paloma en problemas, ¿saben? Inofensiva, problemas. Él escribió este salmo. En Mitán, la palabra Mitán
salmo, muy probable, la seguridad le había llegado a lo más distante, él lo cantó. Y le dijo a la posteridad, cántenlo, cántenlo y vivan este salmo en momentos de peligros. Relacionan este salmo, mis amados hermanos, problemas graves de David, eso, en ese momento. David estaba solo, no tenía un ejército organizado como tenía Saúl, y los filisteos ya estaban para matarlo, pero Dios le libertó. Por igual que el Salmo 56, también del Salmo 16, pueden escribir Salmo 57, Salmo 58, Salmo 59 y Salmo 60, que hablan de la gracia de Dios, la ayuda de Dios en las pruebas y los peligros de la vida. Leer el manual divino, orar, porque Dios nos habla por medio de la Biblia, Dios nos habla por medio de la oración, Dios nos habla por medio de la consagración, de su naturaleza. Dios nos habla constantemente aquí, hermano. David tenía mucho miedo y puso su confianza en Dios. Y él dijo en el versículo 3, Salmo 56, cuando tengo miedo, en ti pongo mi confianza. Que dice Jeremías 33, clama a mí, yo te responderé y te daré cosas grandes y humildes que tú no conoces. Cualquier problema que tengamos. ¿Qué es el miedo? ¿Cómo reconocemos el miedo? Y David nos va a enseñar así. David no niega el miedo, en cambio, lo reconoce abiertamente como algo en la vida de los seres humanos. Una hostilidad, un odio contra él y contra su vida. ¿Y qué hizo David? Dejó de leer el manual de Dios. Hermano, había estado 5 libros que habían escrito. 5 libros había. Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio. Esos 5 libros los puso en su corazón. No están los libros como tenemos nosotros ahorita, hermano, el Nuevo Testamento, no. Él confió en Dios, en el miedo. Miedo, una respuesta natural al peligro, la incertidumbre. ¿Cómo administramos el miedo? ¿Cómo administramos el miedo, el peligro? De una manera saludable y auténtica. Ante esa vulnerabilidad, confiar en Dios. Confiar en Dios. El miedo a los análisis que el doctor nos dé, tiene esto. El miedo a muchas cosas, hermano, que pueden llegar a nuestra vida. A muchas cosas. ¿Qué debemos de tener? Confianza en el manual divino de Dios. Tener una confianza activa, que es poner la confianza en esta frase del versículo 3. Señor, cuando tengo miedo, en ti poner tu confianza. A diario nos llega el miedo, a diario. Una llamada telefónica tarde de la noche, venga a buscar a su esposo o su esposa que está aquí en la morgue de un hospital. Muchas cosas pueden venir, hermano. La incertidumbre de la vida, mañana, ahorita. Nuestro enfoque es Dios. Confianza en Dios, aun cuando no vemos los resultados que muchas veces esperamos. Vamos a desarrollar
Dos versículos de Salmo 53, Salmo 56, del 1 al 13. En primer lugar, ¿qué vamos a ver en los versículos 1 y 2? El clamor a Dios en medio del miedo y una fe en peligro. Versículo 1 al 2 vamos a ver el clamor, ir a Dios en medio del miedo y una fe en Dios, que muchas veces la tenemos por peligro. Cualquier calamidad que nos pueda venir, cualquiera. El hijo, decirle me voy del hogar, la hija. Cualquier dificultad que tengamos nos trae miedo y muchas veces pavor. No nos deja pensar claramente. Por aquí Dios nos va a enseñar. Por medio de David, que conoció de fuente, de línea frontal lo que era el miedo a la vida. No quería morir tan temprano. Y clamó a Dios. Versículo 1 y 2. Clamar a Dios en medio del miedo y una fe vacilante. Versículos 3 al 4. Declarar que tenemos fe en Dios. Con temor y sin temor debemos tener fe en Dios. Con temor y sin temor tenemos que tener fe en Dios. No solamente tener fe en Dios cuando vienen los problemas de la vida. Un resultado de un ser querido. Muchas cosas. El manual bíblico que tenemos que buscar. Versículos 3 al 4. Declarar nuestra fe a todo pulmón en Dios, con temor o sin temor, siempre tener fe en Él. Versículos 5 al 8. Hermanos, estamos expuestos a los peligros a diario. A diario estamos expuestos a los peligros. Cuando salimos al trabajo, cuando vamos a llegar al hogar, cuando nuestros hijos van a la escuela, a la universidad, cuando los dejamos en el hogar, no sabemos. Estamos expuestos a ellos. ¿Por qué? Porque hay un opresor. Hay un enemigo de nuestras almas que no lo vemos, hermano y hermana. Pero está ahí el destructor, el diablo, el enemigo de la justicia de Dios. Ahora, debemos de odiar a aquellos que se prestan para hacer diablura, hacernos daño, en lo moral, en lo espiritual, a cualquiera. Vamos a hacerle daño a aquel y aquella que en algún momento compartió nuestro hogar, el esposo, la esposa, y nos da la carta de divorcio. No. Vamos a odiar a aquellos que están en evidencia. No. A maldecirnos tampoco. A nadie debemos de odiar. Yo puedo dar una lista de la gente que yo odio. Claro que sí. Que me han hecho mucho daño, aún dentro de la iglesia. Hacer una tumba de esa gente en el patio de mi casa no me sobra espacio, claro que sí, por las injusticias que me han hecho. Pero ¿qué me dice Dios? Para yo poder ser perdonado, yo tengo que perdonar. Y Jesús me lo dice aquí en Mateo 5:44. Oíste que fue dicho, véngate, pero yo digo, mi Jesús dice, ora por ellos y entrégamelo a mí. Dentro y fuera de los caminos. No sé el caso suyo. Estamos expuestos a peligro, hermano, constantemente. Versículo 5 al 8. Los versículos 11, del versículo 9 al 10 y 11, encontramos la oración de poder, de la confianza en Dios y en su manual, la Biblia.
con gozo, darle la gloria a Dios y la victoria es de Él, pagando nuestra promesa que hemos hecho a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Dios nos ha librado de algo, de cualquier problema que sea, de un examen médico, de un hogar que se va a destruir, de un hijo, una hija, de un papá, un despido del trabajo potencial, y Dios dice, clamaste a mí, sí, pero no hubo solución. Ahí está la solución ya, está resuelto el problema. ¿Qué debemos de hacer, hermano? ¿Qué debemos de hacer cuando Dios nos ha liberado de los problemas? Y el mayor problema que Dios nos ha dado ahorita como libertad es conocerlo a Él como Señor y Salvador, entregar nuestra vida a Él y estar aquí sirviéndole, hermano, sirviéndole en espíritu y en verdad, tomando estos elementos que simbolizan el cuerpo y la sangre de Él. De muchas dificultades nos ha librado, de muchos problemas nos ha librado. Vamos a ver, David hablaba de muchos enemigos. Los enemigos de David eran los de su propia casa, como estamos estudiando el libro de Reyes. Alguien me preguntó, hermano, ¿por qué estamos estudiando el libro de los Reyes? Yo le dije, ¿usted no ha leído lo que dice primero de Corintios? Que las cosas que se escribieron en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, se escribieron ¿para qué? Para nuestra amonestación y corrección y andar en ellas, en la obediencia a Dios. Y como decimos, que aumentar en cabeza ajena. Lo que se escribió de Génesis a Malaquías se escribió por un propósito, hermano. Jueces, Reyes, me ha servido mucho. Yo empecé a estudiar el libro de los Reyes para darlo a la iglesia. He aprendido mucho. Que el problema muchas veces viene del hogar. El problema no viene del hogar por la falta de oración, de confianza. Estamos muy abatidos. Estamos cansados de las cosas seculares del mundo. Y muchas veces no podemos leer el manual, la instrucción, el panel de la guía divina para que Dios nos libere de ello, la Biblia, muchas veces. O sea, aquí, oigan los enemigos que tenía David: enemigos extranjeros, los filisteos, los amonitas, un grupo entero. Esos son enemigos extranjeros. Pero tenía enemigos de su propio pueblo. Saúl. Su compañero de nación y de raza también era su enemigo, y todos los que estaban a favor de Saúl. Pero David reconoció, como usted y yo debemos reconocer, que esos enemigos eran enemigos espirituales que se habían puesto en las manos del diablo para hacer ese daño. Peligros físicos, adversarios espirituales, humanos, violentos ataques de ellos, pero tenemos que pedir por clamor y liberación. Versículo 1 al 2. Oiga lo que dice David. Clamor en medio del peligro. Ten misericordia de mí, oh Dios. ¿Por qué me pisotea el hombre, me oprime, combatiéndome todo el día? Oigan esto, está David diciendo esto. ¿Por qué Saúl anda detrás de mí? Yo no le he hecho nada. ¿Por qué los problemas muchas veces no llegan? Porque no hemos hecho nada. Morales, espiritual, peligros constantes. Hay peligros y problemas que buscamos nosotros y hay otros que nos van a llegar. Porque lo que Satanás quiere decir, no, tú ves, mira, te llegó un problema a tu casa. Busca a ese Dios para que te lo resuelva. Yo sí te lo puedo resolver. Bebiendo alcohol, bebiendo licor, usando droga, adulterando, fornicando, siendo desobediente, enojándome con el hermano y con la hermana. No.
sea quien sea, el compañero de trabajo, el patrón, el amigo, el gobierno, al policía, al militar, al presidente, al gobernador, maldiciendo a todo el mundo que estamos. A veces no podemos pensar claramente. Es Satanás que nos quiere decir, tú ves, mira, ahí está solo en un problema, yo te lo resuelvo. ¿Se acuerdan cuando le dijo a Jesús, yo te resuelvo el problema del hambre? Yo te resuelvo el problema, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivir el hombre, sino de toda buena palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué dice David? Ten misericordia de Dios. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me anda detrás de mí el enemigo para combatirme. Oiga lo que dice él, Saúl, su enemigo. Esta petición incluye todo lo que necesitamos para recibir la misericordia de Dios. Clamar a ti, Señor, ¿por qué me llegó este problema? ¿Por qué me ha llegado este examen médico? ¿Por qué me ha llegado este examen de mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá? Del nieto, de la nieta, de mi amigo, de mi compañero, de mi jefe. ¿Por qué le llegó a él? ¿Por qué le llegó esto? Cuestionamos, preguntamos, es normal, el miedo llega, el pavor, después del frío uno. Pero David nos dice, vayan y vayamos a Dios. Clamar a Dios cuando dice, ten misericordia de mí. Misericordia. Ayúdame, Dios. Confianza en Dios en tiempo de la prueba, cualquiera que sea, hermano. Cualquier prueba que usted esté pasando ahorita, o cualquier prueba que estemos pasando, cualquiera que nos haya llegado sin avisar, o que ya se nos ha avisado, fe y confianza en Dios. Y el hombre que nos está hablando aquí es un hombre, hermano, que ya hace muchos años, décadas, siglos partió de esta tierra y se vio con la vida, como decimos, pendiendo de un hilo, con la muerte en la punta de la lengua, su propio amigo. Ten misericordia de mí, oh Dios. Todos tenemos temor. ¿Y qué quiere Dios? Que busquemos socorro en sus manos, en su abrigo. Ya vimos la historia que le leí de John F. Kennedy Jr. Confió en él y no en esas instrucciones. Muchas veces confiamos en nosotros y no en lo que Dios nos dice como cristianos. David, aquí en este salmo, unió el pasaje bíblico que leyó el hermano Raúl. Jeremías 33, específicamente el versículo 3. Clama a mí y yo te voy a responder. Pero tenemos que llamar a Dios, hermano. Tenemos que buscar a Dios. Tenemos que serle fiel a Dios. Y oiga lo que dice él, hermano. Todo el día me pisotean mis enemigos, versículo 2, porque muchos son los que combaten contra mí. Cuando ustedes levantan una calumnia, le levantan una falsedad, un compañero de escuela, un compañero de trabajo, un compañero de universidad, un papá, una mamá, un hijo, una hija, clamemos a Dios. Un enemigo constante, dice David aquí. No temeré lo que el hombre puede hacerme, dice David. Habrá hombre, David la deshuesa, explica, hombre, no temeremos, dice David. Yo no voy a temer, dice David, lo que el mortal, lo que el gusano, lo que el oprobio, lo que el maligno en la vida de este mal hombre me vaya a hacer. Oiga lo que dice David, que son gusanos, polvo, basura. Entonces David dice, yo no le tengo miedo a lo que los filisteos me puedan hacer. Lo iban a matar ya, lo iban a cortar la cabeza. Que no estaba ahí para matarlo, para guisarlo, decimos en el vocabulario popular.
se le salvó a los filisteos y pide que trata de él. Saúl también se le salvó a Saúl y al ejército de Saúl y pudo escribir este salmo clamando a Dios. ¿Qué hizo David? Clamó a Dios porque él sabía lo que era el temor y lo poderoso que eran sus enemigos. No ignoremos nunca el miedo y el poder de nuestro enemigo, hermano, no lo ignoremos. Clamemos a Él en las dificultades que nos puedan llegar, en las dificultades que buscamos muchas veces también, clamemos a Dios. Eso nos dice el versículo 1 y 2. Ten misericordia de mí y clama a mí y yo te voy a responder al tiempo mío, no al tuyo. Versículos 3 y 4. Aquí él dice, oiga lo que dice en el 3 y el 4. El día en que tengo temor, en el día en que más temor tengo, yo en ti confío. En Dios cuya palabra alabo, es el Dios en que confío. No temeré lo que me pueda hacer ningún mortal. Oigan, hermano, cualquier problema que estemos pasando ahorita, cualquier tiniebla o niebla, oscuridad que estemos pasando, cualquiera, solamente vayamos a Dios y oremos a Dios. Si hay que confiar en su palabra, porque si no confiamos, vamos no solamente a perder la vida física, sino también la vida espiritual, si no confiamos en lo que el Señor clama a mí y yo te voy a responder. Oiga lo que dice el versículo 3 y 4. Que en el día en que él más tenía temor, él confiaba en Dios. Mire lo que le pasó allá en Primera de Reyes, capítulo 1. Ya había un hombre viejo, un hombre ya de sus 70 años, se le viene otro problema de sus hijos. Adonías le quiere quitar el trono a Salomón y ahí confió más. Ya no había enemigos como los filisteos, y si estaban ya era historia. Ya Saúl había desaparecido, pero mira dónde le llegó otra calamidad de su propia familia. Ahí sus hijos. Tenía 5 hijos, ya 2 habían muerto, Amnón y Absalón, y un tercero y un cuarto, que eran Adonías y Salomón, quedaban vivos. Hay un quinto que no se menciona mucho, no sé cuáles son las razones. Pero los 4 primeros, ya ustedes saben lo que pasó, ¿verdad? Todos esos problemas le llegaban a él. Y él dice, en el día que tengo más temor de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, que son tantas, en el día que yo tengo temor, yo en lo particular, he aprendido a orar a Dios y a ayudar también, hermano. O sea, yo no soy quien para decir eso, porque busco la Biblia. Entonces, oigan lo que el Señor, por medio de David, nos dice. En el día en que yo temor más tengo, cualquiera que me llegue, confío en ti. Eso se llama declaración de fe. David dice, el antídoto para el miedo cuando nos llega de repente, o el que ya llega avisado, confiar en Dios. Y no vamos a tener razón a temer más. No vamos a tener más razón por temer, porque de él la tierra es tu plenitud, como dice Salmo 139. Él tiene control de todo, dice. ¿Por qué voy a tener miedo? ¿Cuáles son las razones, le dice David, para tener miedo? ¿Cuáles son las razones, nos dice David, para afanarse y preocuparse? Ninguna, porque yo en ti confío. Confiamos en Dios. Yo sé que nosotros confiamos en Dios, hermano. Pero en estos momentos, en la vida espiritual que estamos viviendo, y los problemas que nos pueden llegar ahí al lugar, no problemas de afuera, no nos enfoquemos en los problemas de afuera, los problemas que nos llegan adentro. Que Dios nos libre y Dios nos guarde. Que a mí me han llegado de adentro. Y que yo, gloria a Dios, hermano, vamos a orar, vamos a ayudar, hermano. Y la gloria sea para ti. Y he visto la mano de Dios. No como David, pero he visto la mano de Dios y le doy gracias al Señor.
Declarar fe. Sí, en ti confío. Tener fe, hermano. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 10, 17? Es por la fe el oír y el oír la palabra de Dios, hermano. Oiga, la fe es por el oír y el oír la palabra del Señor. El manual de instrucción de nuestra vida, hermano, en peligro constante, es este libro, hermano. La oración, la consagración, la fidelidad, el ayuno, decirle a otros hermanos, oren por este problema que tengo. Oren por un problema de un hermano. Mire, ahí tenemos dos amigos conocidos que se me olvidó mencionarlo. Sisto Arias, que ha venido a la iglesia, y Luis Manuel Hernández, que ustedes no lo conocen, pero yo lo llevé a la iglesia allá en Nueva York, yo trabajé con él. Problemas de salud. Sisto Arias, usted lo conoce, un pequeñito, de buena primera él manejando, porque él está haciendo en Nueva York, se sintió mareado, inmediatamente fue al hospital de emergencia, le dijeron, tiene una vena del corazón obstruida. Ahí mismo un cateterismo le hicieron, unos cuantos minutos, no sé, el médico sabe, la norma está. Toma esta pastilla por un año y camina un poco, y come estos alimentos. Me dice, Dios, ayer me llamó, Dios, me llegó esto así rápido, y ahora me siento débil. Digo, no te preocupes, vamos a ponerte en oración. Sisto Arias. Y Luis Emilio Hernández le llegó un cáncer en la próstata, en salud, allá en Santo Domingo, vivió muchos años aquí. O sea, nos van a llegar problemas, de adentro y de afuera, enemigos de adentro y de afuera. ¿Qué tenemos que hacer? Romanos 10, 17. Oír tu palabra aquí, la palabra de Dios, y buscar ayuda de otro. Hermano, vamos a orar. Ore por esta dificultad. Oiga lo que dice el salmista David aquí. Cuando en ti confío, los problemas se me van. Dice aquí, estos versículos 3 y 4. El día en que tengo temor, en ti confío. El día en que tengo temor, en ti yo confío, dice el versículo 4. Una declaración de confianza, del temor, pero se ve el temor. Temor, con temor y sin temor. Tengo temor, pero cuando confío en ti, se me va. Ya, tú haces y me dices, quédame a mí, déjame eso a mí en las manos. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Usted dirá, pero pastor, esa fórmula de usted es muy sencilla. Esa fórmula no es mía, hermano. Esas palabras no son mías. Esas palabras son de Dios. En Cristo Jesús. Es por la fe, el oír y el oír su palabra. ¿Cómo la escuchamos? Está Salmo 139. Está Salmo 19. Su precepto, su mandamiento, su ley. En Primera de Reyes, capítulo 2, lo dio David a Salomón. Sé hombre, guarda, protege, mantén todo lo de Dios. Versículo 1 al 2, clamar a Dios en medio del conflicto y del peligro. Versículo 3 al 4, declarar nuestra fe cuando el temor nos llega y nuestra confianza y nuestra fe en Él cuando el temor se va. Porque le dice, dejamos la mía. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en manos de enemigos para matarnos? ¿Cuántos? Potenciales. Creo que muy pocos. Yo no sé. Enemigos de afuera. Enemigos de adentro. Enemigos y enemigos del hogar, de la escuela, del trabajo, de la comunidad. Celo, envidia. En esos momentos, dice el versículo 3 al 4, clamar a Dios.